Bendiciones, amén. Bendiciones, bendiciones, amén. Vamos a esperar, amén. Vamos a esperar un poquito para que alguien se conecte ahí en el nombre de Cristo Jesús, amén. Mientras tanto, amén, pues Dios me los bendiga, amén. Les vuelvo a decir, les habla el evangelista Marco Rivera, amén, desde la ciudad de Mexicali, México, amén, para las naciones, amén, y para el mundo, amén. Dios te bendiga grandemente, amén, amada esposa, Dios te bendiga. Y estamos aquí, hermanos, amén. Estamos aquí para hablar la palabra de Dios, amén. Estamos aquí para hablar la palabra de Dios, amén. Y para todos aquellos también que me quieran seguir, amén, en mi página, para todos aquellos que me quieran seguir en mi página de Facebook, amén. Usted me puede encontrar como Evangelista Marco Rivera. Ahí también estamos predicando en vivo, amén. Estoy predicando todos los martes a las 8 de la noche, todos los jueves a las 8 de la noche también estoy ahí predicando la palabra de Dios, amén. Así que yo te invito a que tú te puedas conectar, amén, en el nombre de Cristo Jesús, y que tú me puedas seguir, amén, que tú me puedas seguir, amén. Ahí estamos predicando la palabra de Dios poderosamente, amén, y Dios está haciendo cosas grandes, amén. Dios está haciendo cosas grandes, Dios está haciendo cosas maravillosas, Dios está haciendo cosas hermosas, amén. Así que te hago la invitación, amén, para si no me tienes ahí, amén, como en tus amigos, amén, yo te hago para que tú me mandes una solicitud, amén, y también te puedas gozar en la página de provocadores, amén, en el nombre de Cristo Jesús. Y pues vamos a comenzar, amén, vamos a comenzar, y le doy gracias a Dios por a todos aquellos que se están conectando en este momento, amén, a los que se van a conectar, amén. Yo le doy gracias a Dios porque Dios es bueno, Dios es maravilloso, y para siempre su misericordia y su poder, amén. Estamos hablando, amén, de la vida de Jesucristo, del poderoso de Israel, amén. Así que prepara tu corazón, amén, porque sé que Dios te va a hablar el día de hoy. Prepara tu corazón, amén, porque cuál hermoso es, hermanos, amén, poder conocer la vida de Jesucristo, amén. Y para que nosotros podamos ser amigos de una persona, amén, nosotros tenemos primeramente que conocerlo, amén. Y este es el gran regalo, hermanos, que Dios nos da, amén, de poder, hermanos, amén, escudriñar su palabra, para que nosotros podamos conocer, hermanos, amén, para que nosotros podamos conocer a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, amén. Acuérdate que tú tienes un Salvador, y ese Salvador se llama Jesucristo, amén. Así que vamos a iniciar, amén. Ahí donde tú estás, amén, ayúdame a hacer una oración en el nombre de Cristo, para que el Espíritu de Dios sea obrando, para que el Espíritu de Dios, amén, sea manifestándose poderosamente, y que no sea yo, sino que sea el Espíritu de Dios hablando a la iglesia, amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, amén, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Le dice a la iglesia, amén, oír, amén, lo que el Espíritu dice a las iglesias, amén. Así que, Padre mío, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Padre, hoy yo me pongo delante de ti, delante de tu presencia, Padre mío, para que tú seas, Padre, obrando poderosamente, Padre mío, en tu palabra, Padre. Mira, Padre Santo, que realmente, Padre, yo no soy nadie, Padre mío. Padre, por eso hoy yo me quito, Padre Santo, y te dejo el lugar a ti, Padre, para que tú seas hablando de tu Hijo, para que tú seas, Padre mío, enseñando, Padre Santo, a tu Hijo por medio de estos medios de comunicación, Padre. Así que en este momento, Padre mío, yo te doy las gracias por cada alma que se está conectando, por cada iglesia que se está conectando, Padre. Yo te doy gracias, Padre, por este momento, Padre mío, porque sabemos que sin ti nada de esto, Padre mío, pudiera haber sucedido, Padre. Y yo en este momento, Padre, yo declaro que todos los que se están conectando en el nombre de Cristo Jesús, Padre, van a recibir palabra. Que todos los que se están conectando en este momento, Padre, yo declaro y lo digo así de esta manera: tú no te estás conectando conmigo, tú no te estás conectando conmigo, tú te estás conectando con la presencia de Dios, y la presencia
presencia de Dios va a entrar ahí donde tú estás en este momento, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Así que prepara tu corazón en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios va a hablar poderosamente. Oh, Samalanda Kanda Rabasanda, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, Padre mío. En este momento, Padre, yo declaro los cielos abiertos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Yo declaro cielos abiertos sobre tu hogar. Yo declaro cielos abiertos ahí donde tú estás en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y todo lo que pueda estar impidiendo en este momento la revelación del Espíritu Santo, hoy yo lo cancelo en el nombre de Cristo Jesús. Hoy yo ato a todo principado, a toda potestad, a todo gobernador de las tinieblas, a todo lo que se mueve en las regiones celestes. Hoy yo lo sujeto y los ato en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Así que en este momento declaro libre el lugar donde tú estás en el nombre de Cristo Jesús. Así que Dios te bendiga grandemente y poderosamente. Amén. Vamos a dar inicio, hermanos, a esta hermosa historia, a esta hermosa enseñanza. Hermanos, vamos a estar hablando del poderoso de Israel en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo tengo un poderoso. Amén. Y el nombre de ese poderoso se llama Jesucristo. Amén. Y ese poderoso es el que yo te voy a presentar el día de hoy. Ese poderoso es el que realmente, amén, yo voy a predicar el día de hoy. Y su nombre es Jesucristo. Su nombre es Jesucristo. Y yo te hago la pregunta, ¿aún tú no lo conoces? ¿Aún tú lo conoces en el nombre de Cristo Jesús? Amén. Y vamos a dar inicio, hermanos, en el nombre de Cristo. El viernes pasado, amados hermanos que están escuchando, el viernes pasado estuvimos hablando del capítulo 2, amén, del capítulo 2 del libro de Lucas, amén. En el capítulo 2 estuvimos hablando, hermanos, del nacimiento de Jesucristo, amén. Les voy a dar una corta repasada en el nombre de Cristo Jesús, amén. Habían realmente dado un edicto, hermanos, amén, en aquellos entonces, habían dado un edicto, hermanos, amén, el gobernador, hermanos, de que todos aquellos necesitaban ser empadronados, hermanos, amén, necesitaban realmente, hermanos, amén, ser apuntados en una lista, hermanos, y realmente, hermanos, cuando realmente José y María escucharon, hermanos, amén, que iba a haber empadronador, hermanos, amén, ellos tenían que ir al lugar donde realmente, hermanos, a ellos les tocaba, y la ciudad que a ellos les tocaba, hermanos, era Belén, dice la palabra de Dios. Y cuando ellos fueron a Belén, hermanos, dice la palabra de Dios que ahí a María, hermanos, se le vinieron los días, y ahí fue donde tuvo, hermanos, a Jesucristo. Jesucristo nació en Belén, hermanos, amén, en un pesebre, hermanos, y también Jesucristo usó pañales, hermanos, amén. Fíjese qué tan hermoso, hermanos, es, hermanos, amén, cómo Dios viene a demostrarnos la humildad y la sencillez, hermanos, amén. Y también, hermanos, estuvimos hablando que un ángel se les apareció a unos pastores que estaban, hermanos, amén, cuidando las vigilias de la noche. Y dice la palabra de Dios en el versículo 2, hermanos, que se le apareció un ángel, hermanos, y vino a darles nuevas, hermanos, que realmente, hermanos, el Salvador, hermanos, el Mesías, el Hijo de Dios había nacido, hermanos. Y el ángel les dio una señal. ¿Y cuál señal fue la que les dio el ángel? Que lo encontrarían, hermanos, en un pesebre acostado. Esa fue la señal que les dio realmente, hermano, aquel ángel, hermano. Y cuando los pastores llegaron, hermanos, encontraron al niño Jesús de la misma manera que el ángel, hermanos, les había dicho, hermanos, amén. De la misma manera, hermanos, amén, el ángel, así como se los había dicho, así miraron a Jesucristo aquellos pastores, hermanos, amén, que había nacido el Salvador, hermanos, amén. Déjame decirte, amén, que dentro de ti, hermanos, amén, hay un Salvador, hermanos, dentro de ti hay un Salvador, amén, y ese Salvador se llama Jesucristo, amén, en el nombre de Cristo Jesús. Así que déjame decirte, hermanos, también, hermanos, estuvimos hablando de un hombre que se llama Simeón, amén, un hombre, hermanos, también que realmente Dios le había profetizado, hermanos, que él no iba a morir hasta que sus ojos miraran, hermanos, la promesa de Dios, amén. Este hombre Simeón,
Simeón, hermanos, amén, le tocó, hermanos, el gran privilegio de presentar a Jesucristo. Sabemos, hermanos, que nosotros, hermanos, tenemos la costumbre, hermanos, amén, que nosotros tenemos esa maravillosa oportunidad, hermanos, de presentar nosotros a nuestros hijos. Jesucristo también fue presentado, hermano, por el profeta, hermanos, amén, y esa fue una de las promesas, hermanos, que Dios le dijo a Simeón, que él no iba a morir hasta que sus ojos miraran al Salvador, hermanos, y eso fue lo que pasó, hermanos, amén. Aquel hombre, hermanos, anciano de avanzada edad, hermanos, sus ojos miraron la promesa de Dios, hermanos. Por eso nosotros tenemos que estar confiados en Dios, que nosotros vamos a mirar, hermanos, nosotros vamos a mirar las promesas de Dios, hermanos. No te desesperes, créelo, no te desesperes. Las promesas de Dios van a llegar sobre tu vida. Solamente tú tienes que permanecer, así como este hombre permaneció, hermanos, amén, en el santuario, así como este hombre permaneció en el templo esperando al Salvador, hermano, para ser presentado y que sus ojos pudieran mirar la promesa, hermanos, de Dios. Así que hoy Dios te dice, no te desesperes, porque las promesas van a llegar sobre tu vida en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y cuál hermoso es, hermanos, la vida de Jesucristo, hermanos, amén. Cuál hermoso es la vida de Jesucristo. Y hoy vamos a estar hablando en el capítulo 3, amada persona, amado hermano, que tú me estás escuchando, amén. Yo te invito a que tú agarres tu Biblia, amén, y la abras en el libro de Lucas, capítulo 3, amén. Vamos a estar leyendo ahí en el versículo 1, hermanos, amén. Y dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, el año decimoquinto, dice, del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judá, amén, y Poncio Pilato, Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Últera, de la provincia, hermanos, de la provincia de Traconite y Lisanías, amén, tetrarca de Abilinía, amén. Hay nombres muy complicados, hermanos, amén. Pero ¿qué es lo que realmente te trata de decir el Señor? Amén. Dios está hablando aquí en la palabra de Dios, hermanos, de un hombre, hermanos, amén, de un hombre llamado, amén, de un hombre llamado, hermanos, amén, que era tetrarca, amén. Y siendo sumos sacerdotes, amén, siendo sumos sacerdotes, en el capítulo 2 dice, siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios, amén, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, amén. Escucha bien, realmente, nomás te quiero dar una poca información, quién era Anás, amén, Ananías, y quién era, hermanos, también, amén, Caifás, pero nos vamos a ir rápido, nomás te quiero decir quiénes eran, amén. Anás, hermanos, Anás también se puede pronunciar Ananús, amén, o Ananías, hermanos, amén. Dice, Ananías era hijo de Set, hermanos, y fue designado sumo sacerdote, amén, entre los años 6 y 15 por el romano, amén, Quirino, hasta que el procurador romano Valerio Grato, hermanos, el que después dejaría su cargo en manos de Poncio Pilato, amén, de Poncio Pilato, le removió del puesto para más tarde concedérselo a Caifás, hermanos, amén, a Caifás en el año 18, hermanos, amén. Y su yerno, después de eso, Anás, vio cómo varios miembros de su familia iban teniendo éxito como sumos sacerdotes, amén, como sumos sacerdotes. Anás, dice, tuvo 5 hijos, hermanos. Anás dice, aún después de su despido, fue considerado sumo sacerdote, hermanos, sumo sacerdote junto a Caifás,
Amén. ¿Quién eran estos dos personajes? Es lo que vamos a estar viendo. Amén. Anás y Caifás, dice, junto a Caifás, y podía actuar como presidente del Sanedrín, hermanos. Según Juan, hermanos, según Juan el evangelista, Jesús fue llevado primeramente a Anás, hermanos. Amén. Y después de un interrogatorio, pidió a sus guardias que le llevasen ante Caifás y el resto del consejo, hermanos. Anás, amén, actuó junto a Caifás. Escuche bien, Anás, hermanos, actuó junto a Caifás en la captura y en haber puesto en un madero de tormento a Jesucristo. Ellos fueron los principales, hermanos. Amén. Dice, y en la posterior persecución de sus discípulos. Por eso la tradición cristiana les atribuye a Anás y a Caifás, hermanos, la responsabilidad de haber mandado a la muerte a Jesús. Amén. Estos dos grandes personajes, hermanos, amén, eran los que realmente, hermanos, eran unos alborotadores, hermanos. Eran los que estaban alborotando, hermanos, como el hijo de un carpintero podía hacer grandes señales, como el hijo del carpintero, hermanos, podía hacer grandes milagros, como el hijo del carpintero, hermanos, podía tener tanto discernimiento, tanta sabiduría, hermanos. Ese era el enojo, hermanos, de Anás y de Caifás, hermanos, de cómo realmente el hijo de María y de José podía tener, hermanos, tanto dominio, hermanos, amén. Pero lo que ellos no habían entendido, hermanos, que realmente el hijo de María y el hijo de José, hermanos, no era cualquier hombre, hermanos, amén, era Jesucristo, hermanos, era Dios, hermanos, en carne y hueso, amén. Y realmente, hermanos, ellos fueron uno de los grandes alborotadores, hermanos, amén. ¿Para qué? Para crucificar a Jesucristo. Pero nosotros sabemos, hermanos, que ese era el plan de Dios, amén, que Jesucristo muriera por nosotros. A Jesucristo nadie lo llevó al madero, amén. A Jesucristo nadie lo llevó al madero, sino que era la voluntad del Padre, era la voluntad, hermanos, del Padre, amén, darnos la salvación por medio de su Hijo unigénito, amén. Así que fíjese lo que dice ahí en el versículo 3, hermanos, amén. En el versículo 3 dice, él fue, dice, por toda la región, amén. Lo voy a leer en el 2, dice, y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, hermanos, amén, en el desierto, y fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, amén. Esa era la tarea realmente, hermanos, de Juan el Bautista. El Juan el Bautista, hermanos, fue realmente, hermano, fue realmente profetizado desde el vientre de su madre, hermano. ¿Para qué? Para realmente abrirle camino a Jesucristo, hermano. Amén. Ese era el trabajo y ese era el propósito que Dios tenía para Juan el Bautista. Amén. Que realmente que Juan el Bautista, amados hermanos, amén, abriera camino, hermanos, para Jesucristo. Amén. Y realmente, hermanos, Juan el Bautista, amén, tú sabes realmente en dónde realmente Juan el Bautista, hermanos, amén, descendió su ministerio, empezó su ministerio. Juan el Bautista, hermanos, emprendió su ministerio, hermanos, en lugares desérticos. Amén. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 1, hermanos. En el capítulo 1 me voy a regresar poquito para leérselo rápidamente. Amén. En el capítulo 1, versículo 76, dice lo que dice la palabra de Dios. Dice, el niño, dice, y tú niño, profeta del Altísimo, está hablando de Juan el Bautista, y tú niño, profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia, del Señor para preparar sus caminos. O sea que Juan el Bautista estaba preparando los caminos de Jesucristo, hermano. Fíjese qué tremendo, hermano, fíjese qué tremendo y cuál tan hermoso es.
Persona, tú que anhelas predicar la palabra, personas, tú que anhelas realmente que Dios te use poderosamente, así como Dios usó poderosamente a Juan el Bautista. Hoy yo te digo una palabra en el nombre de Cristo Jesús. Tú también preparas el camino para Jesucristo. Escucha bien lo que te estoy diciendo en este momento. Escucha bien lo que Dios te está diciendo en este momento. Tú también haces, hermanos, amén, la obra de Juan el Bautista. A lo mejor tú me puedes decir, pero ¿cómo está eso, hermano Marcos? Claro, ¿sabes por qué? Porque cuando yo voy y voy a orar por una persona, o cuando yo voy y oro por un hogar, o cuando yo voy y oro por un enfermo, ¿sabes de qué? Yo voy preparando el camino de Jesucristo, del que viene detrás de mí. ¿Sabes por qué te digo? Porque yo voy con toda la fe, porque yo voy, hermano, con toda la fe por enfrente, amén, para declarar la palabra de Dios, para declarar, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Y cuando tú declaras en el nombre de Jesucristo, el que viene detrás de mí es el que hace absolutamente todo. Por eso nosotros somos preparadores, hermanos, para el que viene detrás de nosotros. Escucha bien, esto es algo que te está regalando el Espíritu Santo. Amén, tú eres un preparador como Juan el Bautista, así que decláralo en el nombre de Cristo Jesús. Di, yo soy un preparador, amén, para Jesucristo. Amén. De la misma manera, hermano, Juan el Bautista estaba preparando el camino para Jesucristo, hermano. Amén. ¿Qué era lo que realmente Jesucristo iba a traer? Salvación, iba a traer paz, hermano. Las cadenas iban a ser rotas. Eso es lo que hace Jesucristo cuando tú vas y oras por una persona, por un hogar. Así que tú también preparas el camino de Jesucristo. Amén. Dice el 77, dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdonar en sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño, escuche bien en donde comenzó, hermano, Juan el Bautista su ministerio. Amén, dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, dice, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel, hermano. Ahí es donde realmente, hermanos, Juan el Bautista, hermanos, se fortalecía en el espíritu, hermano. Fíjese, yo puedo entender ahorita en este momento que hasta Juan el Bautista, hermanos, amén, le preparó el desierto a Jesucristo, cuando el espíritu, hermano, se llevó realmente a nuestro maestro, a Jesucristo, al desierto, donde duró 40 días y 40 noches ayunando, llenándose del poder del Espíritu Santo. Yo me imagino que hasta ese lugar, hermanos, preparó Juan el Bautista, porque Juan el Bautista se la llevaba, hermanos, en los campos desérticos, hermanos, amén. Pero vamos a seguir más adelante, hermanos, amén. Y realmente, hermanos, en el versículo 3 dice, del capítulo 3, versículo 3 dice, y él fue por toda la región continuo al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, hermano. Ese era, hermanos, la gran comisión de Juan el Bautista, de predicar el arrepentimiento, de predicar, hermanos, amén, la salvación, hermano, de predicar, hermanos, que venía uno detrás de él más poderoso, hermano. Y hoy Dios, hermanos, te está hablando de la misma manera, amén. Hoy Dios te está hablando en este momento, hermano, amén, que realmente, hermanos, nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestras fallas, de nuestros errores. Nosotros tenemos que arrepentirnos muchas veces hasta de la forma que nosotros miramos. Nosotros tenemos que arrepentirnos, hermanos, amén, hasta de la forma de la cual nosotros oímos, amén, porque muchas veces no oímos bien, porque muchas veces no miramos bien. Aún, hermanos, tenemos que arrepentirnos de la forma en la cual nosotros, hermanos, nos podemos expresar. Nosotros tenemos que arrepentirnos, hermanos, amén, aún, hermanos, de nuestra forma de andar, hermanos, porque muchas veces, hermanos, lastimamos con nuestros movimientos, amén. Por eso es muy necesario que nosotros nos arrepentamos día con día hacia nuestro Señor Jesucristo. Pero esto era lo que predicaba Juan, hermanos. Juan predicaba el arrepentimiento, hermanos, el arrepentimiento, hermanos, y el perdón, y predicaba el perdón de pecados, hermanos. Y todos aquellos, hermanos, que escuchaban
escuchaban, hermano, al profeta, a Juan el Bautista, hermano, muchos hermanos empezaron a creer, hermano, en el arrepentimiento y en la salvación. Muchos empezaron a arrepentirse, y aquellos que realmente empezaron a arrepentirse, empezaron a bautizarse, hermano, porque esa era la comisión de Pedro, hermanos, de realmente, hermanos, abrirle camino a Jesucristo, hermanos, amén. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios: y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo y el arrepentimiento y el perdón de pecados. Fíjense qué gran trabajo, hermano, qué gran trabajo o qué gran comisión le dio, hermanos, Dios a Pedro, a Juan, hermanos. Fíjese, hermanos, o sea, fíjese realmente, hermanos, cómo el mandato que Dios le dio, hermanos, a Juan el Bautista, hermano. Ese fue una tarea, hermanos, fue una tarea dura. ¿Sabes por qué una tarea dura, hermanos? A lo mejor tú puedes decir, pero es que no es tarea dura. Es una tarea dura, hermanos. El predicar la palabra de Dios es una tarea dura, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque realmente, hermanos, nosotros no tenemos que callar. Nosotros no tenemos que callar, hermano. Y muchas veces nosotros, hermano, callamos los errores de los demás. Muchas veces nosotros callamos las ofensas de los demás. Muchas veces nosotros callamos, hermano, la vida, hermanos, que está llevando aquel hermano o aquella hermana. ¿Y sabes por qué? Por no lastimarlos. Por eso, hermanos, amén, esto es un gran compromiso. Por eso, hermanos, solamente, hermanos, Juan el Bautista pudo hacer, hermanos, amén, esta gran comisión. ¿Sabes por qué, hermano? Porque a Juan, hermanos, no le temblaba la boca. Porque a Juan, hermanos, amén, Juan no se compadecía del pecado. Escucha bien. Juan no se compadecía del pecado, y hoy nosotros entramos en una equivocación. Muchas veces el enemigo pone palabras o pone cosas en nuestra mente. Dice, compadécete del hermanito, porque si le dices esto, el hermanito se va a ir de la iglesia. Y compadécete de aquello también, porque si tú le dices las verdades, se va a ofender y se va a ir de la iglesia, o va a ir con el pastor y te va a acusar. Y por eso muchas veces nosotros callamos, hermano. Pero Juan el Bautista, hermano, no callaba. Juan el Bautista tenía un espíritu, dice la palabra de Dios, que Dios lo mandó con el espíritu de Elías, hermano. Fíjese nada más, qué tremendo. Porque con el espíritu de Elías, hermano, mandó, hermanos, Dios a Juan el Bautista. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu de Elías era un espíritu poderoso. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu de Elías, hermano, fue el que retó a los Baales en el monte Carmelo, hermano. Por eso realmente, hermanos, el espíritu de Elías iba enfrente, hermanos, de Juan el Bautista. La palabra de Dios lo dice en el capítulo 1, hermanos, ahí para que usted lo busque en el nombre de Cristo Jesús, amén. Pero Juan el Bautista, hermano, no le temblaba los labios. A Juan el Bautista, hermano, no le temblaba, hermano, el decirle, ¿sabes de qué? Arrepiéntate de tus pecados. A Juan el Bautista, hermano, no le decía, ¿sabes de qué? Estás equivocado. A Juan el Bautista, hermanos, amén, no le temblaba los labios de decirle, si no te bautizas, si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. A Juan el Bautista, hermanos, no le dolía, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque él amaba las almas. Y muchas veces nosotros caemos en equivocación, hermano. El amar a las almas, hermano, es realmente hacerlo reconocer de sus errores y de sus fallas, hermano. Eso es amar a las almas. Hablar la palabra de Dios. Hablar con claridad la palabra de Dios, sin temor, hermano. Sin temor, hermano. Amén. Porque si tú reprendes a un hermano y le dices sus verdades, hermano, ¿sabes de qué? Si ese hermano no acepta, y si ese hermano se siente, y si ese hermano se enoja, ¿sabes por qué? Porque realmente tiene un problema, hermanos, tiene un gran problema. Pero Juan el Bautista, hermanos, amén, no realmente, hermanos, no titubeaba. Juan el Bautista tuvo una gran comisión de predicar verdaderamente la palabra de Dios, de predicar el evangelio de Dios, hermanos. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en el versículo 4, hermanos, amén, dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Escucha bien, enderezar sus sendas, dice, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y todo collado, hermano. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué nosotros podemos entender, hermano, en este versículo 4 y en el versículo 5? Se lo voy a volver a leer. Dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías,
porque dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas, hermano. Amén. Enderezar su senda, enderezar caminos torcidos, hermano. Ese era el trabajo de Juan el Bautista, enderezar, hermano, el camino torcido. Para que más me entiendas, él vino a enderezar, hermano, la vida equivocada, la vida idónea. Él vino realmente, hermanos, a abrir el entendimiento que lo que ellos estaban haciendo estaba mal, hermano, que lo que ellos estaban viviendo, hermano, estaban viviendo en pecado. Él vino a enderezar la senda. Él vino, hermano, realmente, hermanos, amén, a enderezar los caminos torcidos de aquellos hombres y de aquellas mujeres. Ese es el evangelio, hermano, el enderezarte. El evangelio es el enderezarte, hermano, el enderezarte, no el bendecirte. Primeramente es el enderezarte, hermano, para que tú puedas ser un hombre de gran bendición, para que tú puedas ser una mujer de gran bendición. Primeramente, hermanos, el evangelio, la palabra de Dios te tiene que enderezar. Ese es el evangelio, ese es el verdadero evangelio, hermanos. El enderezarte, el corregirte, hermanos. El realmente, hermanos, el que tú tomes otro camino. Ese es el evangelio. Esa es la senda antigua, hermanos. Y esa es la que nosotros, hermanos, no se nos tiene que olvidar, hermanos. Fíjese lo que dice el 5. Todo valle se rellenará, dice, y se bajará todo monte y todo collado. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Se rebajará todo monte. ¿Usted sabe qué tan alto está un monte? Los montes son altos. ¿Qué son los collados, hermanos? Los collados, hermanos, son sinónimos que significa, amén, todo lo que es alto, toda la altura. Amén, podemos poner como la tierra que no llega a ser monte, como la tierra que no llega a ser monte, como los cerros o las colinas, porque un cerro y una colina no es igual que un monte, pero aún los cerros, los collados, las colinas y los montes se tienen que rebajar, hermanos, se tienen que humillar, se tienen que postrar ante la presencia de Dios. ¿Qué es lo que realmente te trato de decir, hermano? ¿Qué es lo que la palabra de Dios te trata de decir? Que cuando vino el evangelio, que cuando vino la palabra de Dios, a todos aquellos altivos, a todos aquellos vanagloriosos, a todos aquellos, hermanos, amén, que vivían en abundancia, hermano, Dios, hermano, los tuvo que bajar, hermano, y Dios, hermanos, tuvo que realmente hablarles poderosamente a través de Juan el Bautista, hermano. Por eso dice la palabra de Dios, hermano, que los caminos torcidos serán, hermanos, amén, serán enderezados. Dice la palabra, dice todo valle se llenará y se bajará todo monte y todo collado, hermanos. Todo monte y todo collado se bajarán, hermanos. Y ahí es donde Dios quiere bajarte. Ahí es donde Dios quiere bajarte. Persona, tú que eres una persona vanagloriosa, tú que dices, tú que te vanagloreas. Persona que realmente, estoy hablando ahorita en estos momentos, Dios está hablando a los pastores, a los evangelistas, está hablando a los profetas, a los misioneros y a los maestros. Dios dice que nosotros tenemos que, hermanos, descender, hermanos, a los pies de Jesucristo. Porque muchas veces que nosotros, amén, Dios está hablando en este momento. Muchas veces nosotros, hermanos, amén, muchas veces nosotros, amén, cuando ya llegamos a un cierto nivel, hermano, entre comillas, ya no queremos, hermanos, ya no queremos permanecer a los pies de Jesucristo. Y hoy Dios te está diciendo que todo monte y todo collado se tendrán que bajar en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Así realmente, hermanos, Dios por eso escogió a Juan el Bautista para predicar el evangelio, para predicar la palabra de Dios, para predicar el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a torcer todo. Juan el Bautista fue mandado a torcer todo, hermanos, a torcer todo lo que realmente aquellos hombres sabios pensaban que su sabiduría, hermano, amén, que su sabiduría era una sabiduría, hermanos, era una sabiduría celestial, era una sabiduría de Dios. Y no, hermanos, Juan el Bautista vino, hermanos, amén, vino realmente a revolverles todo. A revolverles todo vino Juan el Bautista. Fíjese lo que dice realmente la palabra de Dios ahí en el 7. Y decía la multitud que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras,
¿quién os enseñó a huir de la ira venidera, hermanos? Fíjense cómo realmente Juan el Bautista, hermanos, o sea, Juan el Bautista no se paraba, hermanos. Juan el Bautista, lo que el Espíritu de Dios le ponía, eso era lo que hablaba, hermanos. Eso es lo que hablaba, hermanos, Juan el Bautista. Hoy, hermanos, hoy el Espíritu Santo nos pone palabras sobre nosotros y no queremos decirlas. Juan el Bautista, hermanos, a él, hermanos, no se titubeaba, hermanos. Juan el Bautista, hermanos, amén, a él, hermanos, a él no le dolía que aquella persona, hermanos, retorciera los dientes. A Juan el Bautista no le importaba que aquella persona sacudiera la cabeza, no, hermano. A Juan lo que le importaba era su alma. Por eso hoy en día, hermanos, nosotros, hermanos, tenemos que amar a las almas y tenemos que reprender el pecado, hermanos. Tenemos que reprender el pecado. Tenemos que reprender el pecado porque si no, hermanos, nosotros le vamos a dar cuenta a Dios, hermanos. Le vamos a dar cuenta a Dios por todos nuestros actos aquí en la tierra. Pero fíjese qué tremendamente, hermanos, fíjese qué tremendamente dice ahí en el libro de Mateo. Me voy a ir al libro de Mateo rápidamente. Lo voy a volver a leer lo que dice en el versículo 7, amén, del libro de Lucas. Estoy ahorita en el libro de Lucas capítulo 3, versículo 7. Se lo voy a volver a leer. Fíjese, dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera, hermano? ¿A quién se estaba refiriendo, hermano, Juan el Bautista en ese momento? ¿A quién se estaba refiriendo, hermanos? ¿A los mundanos o a los que decían mi padre es Abraham? Hermanos, esta palabra, hermanos, esta palabra es para nosotros y yo me pongo por primero. Y yo la tomo, hermanos, esta palabra. Porque muchas veces así somos, hermanos, generación de víboras. Esta palabra es para la iglesia, no para las personas que no conocen la palabra de Dios. Esta palabra es para la iglesia, hermanos. Así es como realmente, hermanos, así es como realmente Dios nos reprende a nosotros. Fíjese lo que dice ahí en el libro, hermanos, de Mateo, en el capítulo 12, versículo 34. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Generación de víboras, dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno? Ahora me están entendiendo. Esta palabra va directamente a la iglesia, hermanos. Por eso, hermanos, muchas veces nosotros callamos, hermanos. Y nosotros no tenemos que callar. Mejor nosotros tenemos que decirle a Dios: Dios, dame las palabras correctas para poderle decir, en vez de huir, hermanos. Por eso esta palabra es para la iglesia. Fíjense lo que Juan el Bautista decía, hermanos. Pero me brinqué al libro de Mateo. Fíjense lo que dice el libro de Mateo en el capítulo 12, versículo 34. Dice: generación de víboras, dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, dice, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Escucha bien. Y el 37, fíjate lo que dice: porque por sus palabras seráis justificado, pero por sus palabras seráis condenado, hermanos. Escucha bien lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo realmente, hermanos, nosotros podemos decir que nosotros somos cristianos? ¿Cómo realmente nosotros podemos decir que nosotros somos hijos de Dios? ¿Cómo realmente yo puedo decir que soy un evangelista si realmente no amo realmente a aquella persona? ¿Cómo realmente yo puedo decir que yo soy un evangelista y realmente, hermanos, me falta amor para dar? ¿Cómo realmente yo voy a decir que yo soy un evangelista, hermano, si no puedo perdonar a mi hermano? ¿Cómo realmente yo puedo decir que soy un evangelista, hermano, si realmente, hermanos, de mi boca salen puras mentiras y puro engaño? ¿Cómo realmente, hermano, yo voy a decir que soy un evangelista, hermano, si nomás con mis labios me la paso juzgando? Eso es lo que les estaba diciendo Juan el Bautista a aquellos hombres que decían que ellos eran de Abraham el padre. Eso es lo que realmente, hermanos, Juan el Bautista les estaba diciendo.
¿Cómo realmente tú puedes decir que realmente tú eres hijo de Abraham si realmente no haces las cosas de Abraham? Eso es lo que les estaba reprendiendo, hermanos. Amén. Juan el Bautista. Juan el Bautista tuvo una gran comisión, hermanos. Juan el Bautista, predicando la palabra de Dios. Predicando la palabra de Dios. Y Juan el Bautista tuvo que actuar así, hermanos. ¿Por qué? Porque él tenía que abrirle el camino a Jesucristo. Él tenía que abrirle, hermanos, el camino, limpiar el camino de Jesucristo. Por eso, hermanos, Juan el Bautista, hermanos, no se tocaba el corazón para hablar la palabra de Dios. Fíjese lo que dice en el versículo 8, hermanos. Fíjese lo que dice en el versículo 8. Y esto es palabra de Dios, hermanos. Fíjese lo que dice, hermanos. El versículo 8 dice: haced pues frutos dignos. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, hermanos. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham. Es lo que les estaba diciendo. Tenemos a Abraham como padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, hermanos. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. O sea, que esta palabra, este mensaje está dedicado, hermanos, especialmente para nosotros, hermanos. Este mensaje está especialmente para nosotros, la iglesia, hermanos. Fíjese lo que dice en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 33, hermanos. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Le respondió: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie, hermanos. Fíjense, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? O sea, Juan el Bautista les estaba predicando y les estaba diciendo: arrepiéntete, pecador, arrepiéntete tú, aunque tú eres hijo de Abraham. ¿Qué es lo que realmente Dios te está diciendo en este momento? Persona que tú me estás escuchando, que conoces a Dios, hoy Dios te está diciendo: arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Qué tiene que tú dices que tú eres hijo de Jesucristo? Arrepiéntete. ¿Qué tiene que tú dices que tú aceptaste a Cristo en tu corazón? Arrepiéntete, porque los tiempos están cerca, porque los tiempos, hermanos, se están acercando. Tú tienes muchas cosas de qué pedirle perdón a Dios. Tú tienes muchas cosas, hermanos, de qué irle pedir perdón a tus hermanos, quizás a tu vecino, quizás a tus papás, quizás a tus propios hijos, hermanos, quizás a tu pastor. Por eso hoy Dios te está trayendo esta palabra, iglesia. Por eso Dios te está trayendo esta palabra. Esta no es una casualidad. Este es el propósito de Dios, que Dios quiere hablarle a su iglesia. Por eso hoy Dios te da la oportunidad para que tú te arrepientas de tus pecados. Yo día con día, yo le pido a Dios día con día, porque no soy perfecto. Día con día yo le tengo que decir a mi Padre: Padre, perdóname, Padre Santo, porque no soy perfecto. Perdóname, Padre Santo, porque cometo tantas fallas y tantos errores, Padre mío, que muchas veces ni siquiera me doy cuenta, Padre mío. Perdóname, Padre Santo, aún, Padre Santo, por las cosas, Padre Santo, por las cosas que realmente pienso que no son. Nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios día con día. Día con día tú tienes que pedirle perdón a Dios. Día con día tú te tienes que humillar ante la presencia de Dios. Y eso es lo que les estaba enseñando Juan el Bautista. Juan el Bautista le estaba diciendo: mira, a mí no me importa que tú digas que tú eres hijo de Abraham. Si tú fueras hijo de Abraham, harías las obras de Abraham. Si tú realmente eres hijo de Abraham, pues no estuvieras viviendo de esta manera. Por eso les decía, por la generación de víboras. Y eso es lo que realmente nosotros, hermanos, tenemos que comprender, hermanos. Fíjese lo que dice el 34. Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Escucha bien. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si tú no perdonas, eres esclavo del pecado. Si tú no sabes amar, eres esclavo del pecado, siendo tú hijo de Dios.
siendo tú salvo por Jesucristo. Si tú no sabes amar, si tú no sabes perdonar, si tú no sabes reconocer, sigues siendo esclavo del pecado. Sigues siendo esclavo del pecado. Si tú sigues criticando, si tú sigues señalando, si tú sigues murmurando, sigues siendo esclavo del pecado. Sigues siendo esclavo del pecado. Por eso hoy Dios te dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Hoy esta es una palabra de arrepentimiento para nosotros. Hoy es una palabra, hermanos, donde Dios nos está diciendo, arrepiéntete, iglesia. Arrepiéntete, iglesia, porque Cristo viene. Arrepiéntete, iglesia, porque Cristo viene. Escucha bien, Cristo viene. Arrepiéntete. Arrepiéntete, reconoce tus pecados. Reconoce que tú no eres perfecto. Reconoce que te has desviado del propósito de Dios. Reconoce que tú necesitas cada vez más y más a Jesucristo. Muchos nos conformamos con estar yendo a la iglesia. Muchos nos conformamos con entrar a una iglesia, pero ¿de qué te sirve entrar a una iglesia si no has tenido cambios? ¿De qué te sirve de entrar a una iglesia si realmente sigues en la misma situación, sigues en la misma circunstancia? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve decir que tú eres cristiano? ¿De qué te sirve decir? Arrepiéntete, iglesia. Fíjate lo que dice el 36. Así que si el Hijo os libertare, seráis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seráis verdaderamente ¿qué? Libres, hermanos. O sea, Dios no anda con juegos. Jesucristo no anda con juegos. Jesucristo no anda con te voy a hacer la mitad libre y la mitad no te voy a hacer libre para que la otra mitad haga lo que la carne quiere. Pero esta mitad sí la voy a hacer libre para que esta mitad haga lo que yo quiero. No, hermanos. Dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos que ser partícipes con las cosas de los demonios. Tú no puedes beber de la copa del Señor ni de la copa de los demonios. Tú no puedes sentarse en la mesa del Señor ni en la mesa de los demonios, hermanos, porque provocaremos a Dios en celo. ¿Acaso nosotros podemos más que Él? Dice la palabra de Dios. No, hermanos. Hoy Dios está trayendo una palabra de arrepentimiento. Hermano Marco, pero que no iba a contar la vida del poderoso del poderoso. Esto es lo que me está dando Dios. Esto es lo que me está dando el Señor. Vamos capítulo por capítulo. Hermano Marco se equivocó. Se equivocó de mensaje. Ya estoy viendo que se están desapareciendo los numeritos ahí. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios. La honra y la gloria sea para mi Padre. Porque muchos no queremos estar escuchando esta clase de mensajes. Muchos no nos gusta estar escuchando esta clase de predicaciones. ¿Por qué? Porque nos ofendemos. ¿Por qué? Porque nos sentimos incómodos. No nos gusta escuchar esta clase de predicaciones. Porque pensamos que somos perfectos. Porque pensamos que porque vamos los miércoles al servicio o porque vamos realmente los domingos al servicio, ya tenemos el cielo ganado. Estás muy equivocado. Estás muy equivocado. Si verdaderamente tú dejas que Jesucristo te haga libre, entonces sí. Pero mientras que tú no dejes que Jesucristo te haga libre, entonces no. Porque cuando Jesucristo hace libre a una persona, la hace libre de todo defecto. La hace libre, hermano, de toda murmuración, de todo chisme, de toda ira, de toda condena, de toda ira, de toda malicidencia. Cuando Jesucristo te hace libre de todo en el nombre de Cristo Jesús. Jesucristo no anda con juegos. Si Jesucristo te hace libre, te va a hacer libre. Y eso es lo que estaba predicando Juan el Bautista. Eso es lo que estaba predicando Juan el Bautista. A mí no me digas que tú no puedes. Lo que pasa es que tú no le has dado realmente la libertad a Jesucristo para que Él gobierne tu vida poderosamente. Fíjate lo que dice en el 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Escucha lo que dice la palabra de Dios.
procuráis matarme. Oh, procuráis realmente dejar la sintonización esta, porque no entienden lo que realmente Dios está hablando en este momento. Pero si estuviera predicando de bendición, pero si estuviera predicando, así dice el Señor, que Dios te va a entregar una casa. Así dice el Señor, que el Señor te va a bendecir con una finanza poderosa. Así dice el Señor, que Dios te va a abrir una puerta poderosa y va a llegar sobre bendición, sobre... Eso sí nos gusta oír. Eso sí, gloria a Dios. Esas palabras sí nos gusta oír. Pero no nos gusta oír cuando realmente Jesucristo habla, cuando la palabra de Dios habla. Y lo que Dios está hablando ahorita, ¿sabes qué es? Arrepiéntete en el nombre de Cristo Jesús. Arrepiéntete, porque si no te arrepientes te vas a ir para el infierno. Arrepiéntete. Eso es lo que está hablando Dios en este momento. Arrepiéntete. Busca al Señor mientras que pueda ser hallado, dice la palabra. Arrepiéntete en este momento. Tienes alguien que tú irle a pedirle perdón. Ve y pídele perdón. Tienes que pedirle perdón a tu pastor o a tu líder. Ve, pídele perdón. Tienes tú que pedirle perdón a tus hijos. Busca a tus hijos y pídeles perdón. Porque Jesucristo viene. Y Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Tú tienes que pedirle perdón a un vecino. Ve y pídele perdón a ese vecino. Reconcíliate en el nombre de Cristo Jesús. No esperes más. Ve y busca el perdón. Ve, busca el perdón en el nombre de Cristo Jesús. Porque cuando tú vas y buscas el perdón, Jesucristo te perdona. Pero si tú no perdonas a aquella persona, Jesucristo no te va a perdonar. Tú tienes que ir a buscar el perdón, el arrepentirte. Eso es lo que está hablando Dios ahora en este libro de Lucas. Quizás más adelante Dios nos va a hablar de otra manera, pero hoy Dios está hablando del arrepentimiento. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. En el 8, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento y conocéis y comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Ya también dice, el hacha está puesta. Escucha bien, ¿para quién está el hacha puesta? No te equivoques, no son para los del mundo, porque los del mundo, hermanos, esos ya están más perdidos que nada, así como estábamos nosotros. ¿Sabes para quién es el hacha? Para los que están dentro de la iglesia. Para los que están dentro de la iglesia. Para los que están dentro de la iglesia. Escucha bien lo que dice la palabra de Dios. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego, hermanos. Escucha bien lo que está diciendo la palabra de Dios. Porque el hacha ya está puesta y todo árbol que no da buen fruto, hermanos, ese árbol se va a cortar, hermanos. ¿Y a dónde se va a echar? Al fuego, hermanos. Por eso hoy Dios te está diciendo, arrepiéntete. Por eso hoy Dios te está diciendo, hey, vuelve a entrar en la senda antigua. Hey, vuelve a entrar en el camino. Vuelve a enamorarte de mí, dice el Señor. Porque el hacha ya está puesta, dice el Señor, hermanos. El hacha ya está puesta y todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego, fíjate. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces ahí la gente empezó a tener temor. Ahí la gente empezó a tener temor. Cuando realmente, hermanos, cuando realmente Juan el Bautista les decía a los que decían, pues mi padre, yo soy padre de Abraham. Y Juan el Bautista, yo me imagino, si tú no te arrepientes, te vas a ir para el infierno. Porque la palabra de Dios dice así, así, así: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu Dios bajo todas las circunstancias.
Y yo creo que aquellos hombres, hermanos, empezaron a recibir la palabra, y fue cuando le empezaron a decir a Juan el Bautista, la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dele al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Fíjense, cómo Dios, cómo nosotros, escucha bien, nosotros decimos, Señor, hazme un hombre de bendición, Señor. Señor, hazme una mujer de bendición, Señor. ¿Y sabe qué es lo que estamos esperando? Estamos esperando finanzas. ¿Y sabe qué es lo que estamos esperando? Estamos esperando dinero para poder ser bendecidos. No. ¿Sabes cómo tú vas a empezar a ser bendecido? Cuando realmente tú te quites una túnica y se la des al que no tiene. ¿Sabes cómo tú vas a ser una persona de bendición? Cuando realmente tú tengas algo que comer y tú le des, hermanos, amén, al que no tiene que comer, hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que practicar, hermanos. Yo soy una de las personas, hermanos, escucha bien. Yo soy una de las personas que cuando yo ando en la calle y ando comprando comida, hermanos, si yo miro a una persona y el Espíritu Santo me la pone, sea por diosero, sea limosnero, hermanos, el Espíritu de Dios todo el tiempo me pone personas a mí. ¿Y sabes qué hago? De lo que yo compré, abro la caja, hermanos, y le doy una porción, hermanos. Todo el tiempo lo he hecho hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, hermanos. Hasta el día de hoy. Para que tú realmente, hermanos, para que tú realmente puedas ser digno fruto, tú tienes que empezar por bendecir. No esperes que Dios te bendiga. Tú tienes que empezar a bendecir, a soltarte de lo tuyo para que Dios te dé. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Respondió y les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y les dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que no os está ordenando. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie y ni calumnéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa preguntándose si acaso Juan sería el Cristo, hermanos. O sea, Juan el Bautista te estaba enseñando la humildad. ¿Sabes por qué Juan el Bautista te estaba enseñando la humildad? El de dar, el de soltar. Porque ¿en dónde nació Jesucristo? Después que Jesucristo tenía su trono en los cielos. ¿Cómo realmente vino Jesucristo, hermanos? ¿En dónde nació Jesucristo? Jesucristo se despojó de todo. Jesucristo dejó todo por ti y por mí. Jesucristo, hermanos, Él, hermanos, soltó todo. Soltó su reino, soltó su reinado. Dejó su trono por ti y por mí. ¿Tú puedes entender eso? ¿Alguien puede entender eso de los que estamos allá en este momento? Jesucristo dejó su trono por ti y por mí. Por ti y por mí. Jesucristo vino a entregarlo todo. Jesucristo, hermanos, vino realmente, hermanos, a buscarte a ti, especialmente a ti, tú que me estás escuchando ahorita en este momento. Jesucristo vino por ti. Él dejó todo por ti. A Él no le importó levantarse de su trono y decirle a papá, papá, yo voy por ellos. Yo voy por tu creación, por lo que tú formaste, Padre mío. Yo voy para que no se pierdan. Yo voy a ofrecerles vida eterna. Yo voy a enseñarles que tú me enviaste para salvación. Eso es lo que realmente, hermanos, Juan el Bautista les estaba diciendo. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Ya vamos a terminar con esto, hermanos. Fíjese, con esto vamos a terminar. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Respondió Juan diciendo,
todos, dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, dice, pero viene uno más poderoso que yo, que de quien no soy digno, dice, de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, dice la palabra de Dios. ¿Cómo realmente tú puedes ser bautizado en Espíritu Santo y fuego? ¿Sabes cómo tú puedes ser bautizado en Espíritu Santo y fuego? Cuando realmente tú tengas un verdadero arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios, hermanos, el Espíritu de Dios es como una paloma. Y el Espíritu de Dios no desciende en cualquier persona, escucha bien. Tú has mirado una paloma en la calle. ¿Qué es lo que pasa cuando tú la quieres agarrar? Esa paloma vuela. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está sobre nosotros, pero el Espíritu Santo está mirando que hay maldad en tu corazón. El Espíritu Santo está mirando que no hay un perdón en tu corazón. El Espíritu Santo está mirando la maldad que tú cargas. El Espíritu Santo está mirando realmente la vida que tú estás llevando. Por eso no puede descender sobre tu vida. Por eso no puede descender sobre ti. Porque tú necesitas arrepentirte. Porque tú hueles a pecado. Hay pecado dentro de ti que no has querido dejar. Hay pecado que te está realmente lastimando. Hay pecado que no ha permitido que la gloria de Dios descienda sobre tu vida. Hay pecado sobre tu vida que está espantando el Espíritu de Dios. ¿Cómo realmente quieres ser lleno del Espíritu Santo si no puedes amar ni siquiera a tus hijos? ¿Cómo quieres ser lleno del Espíritu Santo cuando realmente no amas verdaderamente a tu esposa? ¿Cómo quieres ser lleno del Espíritu Santo si te pasas criticando a los de la iglesia? ¿Cómo quieres ser lleno del Espíritu Santo cuando te la pasas criticando al predicador o al pastor? ¿Cómo quieres ser lleno del Espíritu Santo? Te lo voy a volver a leer, dice. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar las correas de su calzado. Él os bautizará en espíritu y en fuego. Escucha bien. Y luego el 17, fíjate lo que dice el 17. El 17 dice, su aventador está en su mano. Aquí ya está hablando de Jesucristo. Juan el Bautista les estaba diciendo, su aventador ya está en su mano. ¿Sabes qué es su aventador? Su aventador, hermanos, era una especie de horca con la que se arrojaba al aire el trigo previamente batido, con la que el viento arrastraba la paja y el grano más pesado caía, hermanos, en el suelo. Ese es un aventador, y eso es lo que trae Jesucristo en su mano, hermanos. Eso es lo que trae Jesucristo en su mano. Fíjate lo que dice el 17, su aventador está en su mano, dice, limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las nuevas al pueblo, hermanos. Así era como predicaba Juan el Bautista. Si tú no te arrepientes, tú te vas a ir al infierno.
Si tú no sabes perdonar, tú te vas a ir al infierno. Si no hay amor a ti para dar, tú te vas a ir al infierno. Tú tienes que tener un arrepentimiento genuino. No porque yo diga, ¿sabes de qué? Yo ya acepté a Cristo en mi corazón. Ya voy a ser salvo. Ya con eso ya me voy a lo mejor muchos no están entendiendo. No porque yo acepté a Cristo en mi corazón, ya me voy a ganar la vida eterna. No. ¿Sabes por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque hay muchos que aceptan a Cristo en su corazón y ya piensan que por aceptar a Cristo en nuestro corazón ya tenemos la vida eterna, y eso no. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos que tienen a Cristo en su corazón y dicen que son salvos y tienen un desorden completamente en sus vidas. Entonces quiere decir que si yo acepto a Cristo en mi corazón, y me han dicho a mí los hermanos que el que acepta a Cristo en su corazón será salvo para la eternidad, pero hay muchos hermanos que aceptan a Cristo en su corazón y hacen, hermanos, frutos malignos. Entonces quiere decir que si yo soy salvo y ya voy a ser salvo, que la salvación no se pierde, entonces yo voy a estar consumiendo cigarro, entonces yo voy a estar consumiendo cerveza, entonces yo voy a estar criticando, entonces yo voy a estar murmurando, entonces yo voy a estar, hermanos, señalando, entonces realmente yo voy a estar, hermanos, en ira y en contienda. Al cabo la salvación no se pierde. No, la salvación no se pierde, pero ¿sabes quién sí se pierde? Tú sí te pierdes. La salvación no se pierde, pero tú sí te pierdes. Así que arrepiéntete en el nombre de Cristo Jesús. Si tienes algo de qué arrepentirte, arrepiéntete. Arrepiéntete en el nombre de Cristo Jesús. Y con esto voy a terminar. Fíjese, vamos a cerrar con esto, hermanos. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en el 19. Entonces Herodes, el tetrarca, amén, está un poquito batalloso. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan, hermanos, a causa de Herodes, la mujer de Felipe, su hermano, de todas las maldades que Herodes había hecho, hermanos, sobre todas ellas añadió además, encerró a Juan en la cárcel. ¿Qué es lo que significa la palabra tetrarca? La palabra tetrarca, hermanos, significa que es gobernador de una cuarta parte de un territorio. Eso es lo que significa esa palabra, que es gobernador de una cuarta parte de un territorio, hermanos. Y fíjese realmente, hermanos, cómo Juan el Bautista, hermanos, no le temblaba la boca, hermanos. Fíjese realmente, hermanos, cómo Juan el Bautista, hermano, a él no le importaba si eran gobernadores, a él no le importaba si eran presidentes, a él no le importaba si era el hermanito de la iglesia, a él no le importaba, hermanos, absolutamente nada, hermanos. A él no le importaba si eran pastores, a él no le importaba si eran evangelistas, a él no le importaba, hermanos, amén, a él no le importaba si eran profetas. A él no le importaba, hermanos, absolutamente nada, hermanos. Él, hermanos, él iba y reprendía en el nombre de Cristo Jesús. Él iba y reprendía en el nombre de Cristo Jesús. Así como Juan, hermanos, así como Juan el Bautista, hermanos, reprendió, hermanos, al gobernador, hermanos. Así como realmente Juan el Bautista reprendió a este hombre, hermanos, diciéndoselo en su cara, hermanos. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 6, y con esto cierro. En el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 17, amén, 17 y 18. Fíjate lo que dice, porque el mismo Herodes, fíjate cómo Juan el Bautista reprendiendo a Herodes, hermanos. Fíjese cómo realmente Juan el Bautista reprendiendo a Herodes.
Fíjate lo que le dijo Juan el Bautista, porque el mismo Herodes había enviado y aprendido a Juan y le había encargado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermana, pues la había tomado por mujer, porque Juan le decía: Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, hermanos. O sea, Herodes, hermanos, Herodes estaba metiéndose con la mujer de su hermano. Pero a Juan el Bautista no le importó, hermanos, si iba a ser encarcelado o no iba a ser encarcelado. A Juan lo que le importaba, ¿sabes qué era lo que le importaba a Juan? Abrir el camino, hermanos, al que venía detrás de él. Eso es lo que realmente le importaba a Juan, hermanos, el Bautista. Por eso él venía abriendo el camino, hermanos. Tú sabes qué es abrir un camino, hermanos. Abrir un camino, hermanos, es meter pico, es meter pala, hermanos, es meter barra, hermanos. Abrir camino, hermanos, abrir camino no es fácil. Y esa tarea se la dieron a Juan el Bautista, hermanos. A Herodes le dijo: no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Y se los dijo ahí enfrente de su cara, enfrente, hermanos, enfrente de su pueblo, enfrente de la congregación que estaba ahí. A Juan el Bautista no le importaba, hermanos, hablar la verdad. A nosotros no nos tiene que importar hablar la verdad, hermanos. Nosotros, hermanos, nosotros tenemos que predicar el evangelio tal y como es, hermanos, tal y como es. Tal y como es. Nosotros, escucha bien, nosotros no, escucha bien, yo no soy un hombre para andarle pastoreando ovejitas al diablo. Escucha bien, yo no soy un hombre, amén, yo no soy un hombre que le ande pastoreando ovejitas al diablo, no. Yo soy un hombre que Dios me ha escogido para pastorearle ovejas a Dios. Y eso es lo que nosotros, hermanos, tenemos que predicar, la palabra de Dios. El arrepentimiento. Arrepiéntete, persona, porque Cristo viene. Arrepiéntete. Hoy esta enseñanza fue del arrepentimiento y el perdón de pecados. Nosotros tenemos, hermanos, al fiel y verdadero, hermanos, que dice la palabra de Dios que si nosotros tenemos, hermanos, algo, que nosotros se lo pongamos, hermanos, delante de Él, y Él nos perdonará. Él perdona tus ofensas, Él perdona tus deudas, Él te perdona, siempre y cuando tú tengas ese arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que Él no retarda su promesa, sino que algunos la tienen por tardanza. Pero dice la palabra de Dios que Él es fiel y verdadero, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al verdadero arrepentimiento. Hoy, hermanos, hoy es una oportunidad. Hoy es una nueva oportunidad para que tú le digas a Dios, para que tú le digas a nuestro Señor Jesucristo: Señor, perdona mis pecados, perdona mis ofensas. Ve y corre ahí donde está tu hijo y dile cuánto lo amas. Abraza a tu esposo ahí donde tú estás y dile a tu esposo ahí donde tú estás, dile: perdóname si te he ofendido. Ve con tu mamá y dile: mamá, perdóname. Acércate a tu papá y dile: papá, perdóname. Mándale un texto a tu pastor, mándale un texto a tu hermano de la iglesia. Agarra tu teléfono y empieza a mandar textos. Y diles: te pido que me perdones. Dios quiere traer una liberación sobre tu vida. Dios quiere obrar en tu vida. Dios quiere obrar en tu vida, amada persona. Dios quiere obrar en tu vida. Da frutos de arrepentimiento para que haya una liberación en tu alma.
para que el Espíritu de Dios pueda descender sobre ti. Para que el Espíritu de Dios pueda morar sobre ti. Porque el Espíritu de Dios no puede estar donde está el pecado. El Espíritu de Dios no puede estar donde está el pecado. Por más que tú vayas a la iglesia, por más que tú vayas a la iglesia, por más que tú levantes tus manos, por más que tú digas gloria a Dios, aleluya, pero si tú no tienes frutos de arrepentimiento, de nada sirve lo que tú estás haciendo. De nada sirve. Por eso hoy yo te invito a que tú corras ahí. Si tú estás cerca de un hermano, abraza a tu hermano y dile: perdóname si te he ofendido. Enséñate a perdonar, enséñate a reconocer. Dios te está dando una oportunidad el día de hoy. Dios no quiere que tú te quedes. Imagínate si Dios viniera en este momento. Imagínate si Jesucristo viniera en este momento y tú no tuviste la oportunidad de pedirle perdón a aquella persona. Imagínate nada más. ¿A dónde ibas a ir? ¿A dónde ibas a ir? Y eso es algo muy duro para nosotros, el pedir perdón. Mas sin embargo, Jesucristo nos enseñó a perdonar. Jesucristo te perdonó a ti. ¿Tú por qué no quieres perdonar a aquella persona que te ofendió? ¿Tú por qué no quieres perdonar a tu hijo que te ofendió? ¿Tú por qué no quieres perdonar? Si Jesucristo te enseñó a perdonar, si Jesucristo te enseñó a amar, si tú eres un verdadero discípulo, tú te tienes que enseñar a perdonar. Tú te tienes que enseñar a amar. ¿Sabes por qué nosotros nos tenemos que enseñar a amar? Porque cuando tú aprendes a amar, aprendes a perdonar. Pero si tú no aprendes a amar, tú no vas a poder aprender a perdonar. El amor de Dios tiene que estar sobre ti. ¿Sabes por qué el amor de Dios tiene que estar sobre ti? Porque cuando alguien te ofende, porque cuando alguien te calumnia, porque cuando alguien levanta falso testimonio de ti, porque cuando alguien te señala, porque cuando alguien está murmurando de ti, porque cuando alguien está hablando mal de ti con otra persona, tú no te vas a ofender. Eso no te va a afectar. ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios está en ti. Eso es lo que Dios me ha enseñado a mí. Eso es lo que Dios me ha enseñado a mí. Que yo necesito permanecer callado y bendecir a esa persona. Ahí es donde Dios te quiere llevar. A que tú aprendas a perdonar. Vamos a hacer una oración en el nombre de Cristo Jesús. Y con esto vamos a terminar. Ahí donde tú estás, empieza a hablar con Dios en este momento en el nombre de Cristo Jesús. Ahí donde tú estás, empieza a hablar con Dios. Dile a Dios, dile que te perdone. Dile: Señor, perdóname. Perdona mis pecados. Perdona mis ofensas. Padre mío, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra, Padre eterno, en este momento, Padre Santo, yo te pido, Padre Santo, que tú derrames de tu misericordia, Padre mío, en el nombre poderoso y maravilloso de tu Hijo amado, Padre. En este momento, Padre Santo, yo declaro, Padre Santo, una liberación, Padre, sobre tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, un perdón sobre tu iglesia, Padre mío. Perdónanos, Padre Santo, perdona a tu iglesia, Padre. Perdónanos, Padre Santo, porque no somos perfectos, Padre mío. Perdónanos, Padre, con tu gran misericordia, Padre mío. Perdónanos, Padre Santo, perdónanos, Padre mío. Rompemos esas cadenas de atadura y de maldición, Padre Santo, que no nos dejan avanzar, Padre mío.
Perdónanos, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo te pido que tú obres poderosamente, Padre, en cada corazón, Padre mío, de los que estuvo oyendo y de los que están oyendo, Padre, y de los que van a oír este mensaje, esta enseñanza, Padre mío. Quizás muchos no le entendieron, Padre Santo. Quizás a muchos no les gustó, Padre mío, porque muchas veces no nos gustan, Padre Santo, que nos digan nuestras verdades, Padre. Muchas veces no nos gustan, Padre Santo, que nos exhorten, Padre mío. Pero es tu palabra poderosa, Padre Santo. Así que en este momento, Padre, yo te pido, Padre, que en este momento tú traigas un arrepentimiento sobre cada uno de ellos, Padre. Que tú traigas un arrepentimiento sobre cada uno de ellos, Padre mío, y tú los vuelvas a levantar, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Yo declaro una liberación sobre tu vida. Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret que las cadenas se rompen por el poder de la palabra, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Ahora yo lo declaro por el poder de la palabra. Yo te declaro libre en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Vamos, en el nombre de Cristo Jesús. Es tiempo de pedir perdón, dice el Señor. Es tiempo de arrepentirse, dice el Señor. Porque Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga en el nombre de Cristo Jesús. Oh, Rabasanda, Lambda, Kanda, Labasanda. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Padre, yo declaro una liberación sobre tu vida. Declaro en el nombre de Cristo Jesús que lo que tú no podías hacer, lo vas a estar haciendo hoy en este momento. Lo que tú no te atrevías a hacer, hoy Dios te da la fuerza y la fortaleza para que tú empieces a pedir perdón al que le tienes que pedir perdón. En el nombre de Cristo Jesús, ¿sabe por qué? Porque Dios no ha puesto sobre ti un espíritu de cobardía. Dios ha puesto sobre ti un espíritu de poder, de autoridad, de dominio propio y un espíritu de amor. En el nombre de Cristo Jesús, recíbelo en el nombre de Cristo Jesús. Arrepiéntete en el nombre de Cristo Jesús. Corre a tus hijos, corre a tu esposa, corre a tu esposo, corre a tus padres, corre a donde está tu vecino y ve, pídele perdón. Mándale un mensaje a tu líder, mándale un mensaje a tu pastor, mándale un mensaje a aquella persona que ofendiste y pídele perdón en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por este mensaje. Gracias te damos por este mensaje que tú has traído el día de hoy, Padre Santo, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado. Así que yo declaro esa palabra sobre tu vida. Dios te bendiga grandemente y poderosamente. Amén. Yo le doy gracias a Dios por esta puerta que Él me ha abierto. Amén. Yo sé que el Espíritu de Dios está fluyendo y va a empezar a fluir poderosamente a conforme vayamos avanzando en el libro de Lucas. Dios se va a estar moviendo diferente en el nombre de Cristo Jesús. Así que para todos aquellos que me quieren seguir en mi canal de Facebook, amén, ustedes me pueden encontrar como el evangelista Marco Rivera. Estoy predicando los martes, todos los martes a las 8 de la noche y todos los jueves a las 8 de la noche, para que si tú quieres seguirme, amén, en vivo, conéctate. Amén, así me encuentras en Facebook, amén, el evangelista Marco Rivera, amén. Así que el ministerio Provocadores de la Gloria y el poder de Dios los bendice de gran manera, amén. Así que Dios me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Los amo en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y Dios te ha hablado el día de hoy. Así que Dios me los bendiga, amén. Y aquí estamos el próximo viernes comenzando el capítulo 4, hermanos, amén. Así que yo no me puedo estar brincando los versículos, yo no me puedo estar brincando los capítulos, hermanos, amén. Esta comisión se me dio de estar hablando, hermanos, por cada capítulo, y por cada capítulo voy a hablar. Así que Dios te va a sorprender. Escucha bien, Dios te va a sorprender. Yo le estoy pidiendo a Dios por milagros, por sanidades y por liberaciones. Y hoy Dios ha traído liberación sobre tu vida.
Así que los amo en el nombre de Cristo Jesús. Próximo viernes aquí nos miramos. Amén. Así que los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, hermanos. Amén. Y que la paz de Dios gobierne sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga, mi hermano Cristian Agüero. Amén. Gracias por esta oportunidad que me das nuevamente de poder estar transmitiendo, amén, en tu página en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y no se les olvide, el día martes, próximo martes, amén. Próximo martes vamos a tener un testimonio poderoso, amén. Este va a dar testimonio mi hermano en sangre, mi hermano en Cristo, amén. Dios lo levantó de la muerte, así como lo estaba escuchando. Dios lo levantó después, hermanos, de estar muerto en el nombre de Cristo Jesús, amén. Él cayó inconsciente, muerto, hermanos, pero de ahí Dios lo levantó, amén. No les quiero contar más para que Él se los cuente. Va a estar poderoso este testimonio, hermano, así que no te lo pierdas. Conéctate, amén, este martes, amén, a las 7 de la tarde, hora Argentina, 23 horas. Dios me los bendiga grandemente. Los amo en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones.